manuscrito. Sin manos, porque si no, no. Bueno, decía, creo que... Sí, yo quería no sé si se ve, espero que haya quedado suficientemente claro lo que comentaba de las diferentes versiones que tenemos de esa obra, de ese arte de la cetrería, esa versión extensa que suponemos que sería la que tendría ese manuscrito desaparecido en 1248. Y por otro lado tenemos esa otra versión reducida con esos dos únicos testimonios, y este es el más antiguo que tenemos, que es además el manuscrito que promociona, que encarga directamente el rey Manfredo, pero el texto recoge la versión de Federico II con algunas pequeñas adendas, esas interpolaciones, esos comentarios que va haciendo, según nos indica el texto, el propio Manfredo. Llama la atención, no sé qué piensas, Toñi, también, no sé si alguien ha pensado algo, las diferentes maneras de representar las figuras del emperador, si entendemos que este es Federico II, y el propio Manfredo, con ese esquema como más arcaico, ¿no? Con esa frontalidad, como unas imágenes más codificadas, con un carácter simbólico muy fuerte, si las comparamos con las representaciones de las diferentes aves o los propios halconeros, mucho más, pues, con otro tipo de composición, ¿no? Y como algo mucho más inmediato, ¿no? A mí me parece interesante que realmente es habitual leer que el conocimiento que se tenía en la Edad Media de la naturaleza muchas veces venía de los bestiarios, y este tipo de tratados de cetrería nos demuestran cómo había conocimiento del mundo natural y representaciones que son muy en detalle. A veces te encuentras con esos textos, con esos escritos en los que se piensa que la Edad Media todo era simbólico y que no había interés por el mundo real, etc. Y sin embargo, este tipo de piezas pone el relieve en ese conocimiento natural que se tenía. Y me llama mucho la atención, lo que piensa Laura, que nunca había prestado atención a ese detalle, que en las artigas, las representaciones incluso de plantas son muy en detalle. ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que Alfonso X lo hizo así? ¿Crees que simplemente fue por un afán de, bueno, voy a hacer lo mejor posible, o crees que tenía algún tipo de...? Bueno, pues ahí entran muchos aspectos a discutir. Por un lado, ¿qué fuentes visuales están utilizando, ¿no? Antes comentaba que en el caso de Alfonso X, desde luego para el lapidario está clarísimo el uso de la materia médica de los códices. Y bueno, de hecho sabemos que ya desde finales del siglo X hay un manuscrito de la materia médica iluminado que llega a Córdoba como regalo diplomático, y quién sabe si llegó a las manos del monarca. Y sabemos que existió un manuscrito de esas características en los fondos de la biblioteca del Escorial, que tristemente se quemó en el fatídico incendio de 1671. Tal vez estaban utilizando esos talleres alfonsíes, ese Dioscórides, bueno, como fuente, ¿no? Para poder tener un modelo de carácter tan realista, pero por otro lado está la propia conceptualización, ¿no? ¿Por qué querían hacer ese esfuerzo, ese énfasis en representar esa realidad que hay el sustrato aristotélico, esa búsqueda, ¿no? de representar el mundo natural? Bueno, pues es al final la base estructural que nos ayuda a entender por qué se representan los animales así, por qué se representan, como decías, las plantas con ese detalle, pero luego en general todo, los objetos, las personas. Y en ese sentido tengo una pregunta. Lo que he notado son las vestimentas de los halconeros, que son muy coloreadas, ¿no? Sobre todo cuando había
enseñaba una arte donde eran tres y cada uno tenía como, donde se veían las capuchas, decimos, de los estos. Y me pregunto, ¿cómo está todo tan detallado? ¿Cómo tiene que ser el conejo? ¿Está codificado también el tipo de vestimenta? A lo mejor sería para llamar diferente al o es una elección artística del ilustrador. Claro, ahí desde luego es una reflexión interesante, porque cuando vemos este tipo de obras, claro, siempre tenemos que jugar, como bien decía Toña al principio, no tenemos que entender como una fotografía directa, sino como una construcción que a veces, bueno, pues sí pueden estar tomando referencias de la realidad, pero otras veces están copiando otras imágenes, o a veces están componiendo mentalmente con unas determinadas claves artísticas de equilibrio de colores, de búsqueda de llamar la atención un determinado elemento, privilegiarlo por encima de otros, o sea, códigos como internos, ¿no?, de la propia obra. Pero en el caso de las vestimentas, son vestimentas que se pueden documentar en el siglo XIII, en ese momento, el tipo de túnica con esa especie de mangas lobulares que caen a los lados, que es una indumentaria de tradición oriental, pero que ya en el siglo XIII está presente en occidente europeo, no solo en el ámbito siciliano, por supuesto en Francia, en París, y también en Castilla. En las cantigas, ahora lo vemos, si queréis, tenemos también varias representaciones con ese tipo de indumentarias. Fijaos, esta escena es muy bonita. Fijaos que aquí aparece el Rex, donde, bueno, hay uno de esos comentarios de Manfredo. De hecho, algunos autores se han preguntado, han querido ver aquí la representación de Manfredo como príncipe, porque de hecho el tratado está dedicado a él, está dedicado a él. No sé si os habéis dado cuenta que hay numerosos dibujos, no solo el cuaderno que os decía con los dibujos, esos bocetos iniciales, sino que, bueno, a lo largo de las páginas nos encontramos con muchos detalles, y desde luego esto es súper interesante para pensar cómo trabajaban estos equipos, cuáles eran las fases, ¿no?, en la elaboración. Tenía muchas preguntas y luego te hago otra. Sí, bueno, enhorabuena a las dos por las comunicaciones, me han gustado mucho. Y porque además creo que la hipótesis que tú planteabas de la conexión y de la influencia de Laura, en cierta manera, la corroboraba Antonia con su planteamiento, ¿no?, a la hora de ver los cambios visuales que hay en la producción historiográfica de Alfonsín con la Biblia de San Luis. Entonces creo que la pregunta, pues a lo mejor os podéis retroalimentar, pero sobre todo para ti, Laura, es sobre la continuidad de la investigación. O sea, para mí obviamente yo creo que sí que hay una influencia, pero a la hora de, digamos, darle más consistencia, por ejemplo, tú hipotizabas que en 1266 hubo una suerte de diáspora, puede ser, de artistas de Manfredo, y claro, no sé qué otro tipo de indicios buscarías tú para darle más fuerza a esa hipótesis. Bueno, con esto tengo que confesar, Carlos, de verdad que te agradecía que me hubieras animado a a trabajar sobre estos manuscritos, porque, bueno, esas preguntas que estaban sobre la mesa desde los años 70, pero habían quedado un poco sin dar respuesta, y solo volver otra vez a leer, ver los manuscritos con otros ojos, intentar buscar otras claves, pues me llevó a fijarme en las papelitas de los halcones, un detalle que puede parecer muy básico, muy anecdótico, fuera de bueno, una elaboración más sofisticada, teórica, y ha sido, creo, un detalle importante para armar, ¿no?, la narrativa. Y efectivamente en 1266 muere Manfredo y se valoraba, bueno, pues, esa posible disolución, ¿no?, de esos talleres trabajando al servicio de la corte y que llegaran a otros territorios. Es una mera conjetura, pero fíjate, sabemos que Carlos de aquí, posteriormente, cuando quiere llevar a cabo una serie de manuscritos iluminados, no encuentra especialistas
el ámbito siciliano y afortunadamente hemos conservado las cuentas, los pagos, tiene que contar con artistas que vienen de fuera para llevar a cabo sus encargos. Así que ese sería otro pequeño indicio para pensar en que efectivamente esos iluminadores se fueron a otros lugares. Pero además de la mano que podía ejecutar estas piezas, yo me pregunto si no llevó un manuscrito que pudiera servir. Porque, bueno, yo Parejas en su trabajo de 2005, cuando hace esa comparativa con el libro de la caza, es que esto no puede ser por una transmisión oral, puntual, o por un uso de fuentes comunes. Es que don Juan Manuel conoce el teatro de Manuel. ¿Cómo se llama el de don Juan Manuel? Probablemente porque formaba parte del capital científico de los manuscritos de las obras de la corte castellana. Es, como digo, una hipótesis, creo que plausible. No sé si encontraré algo que nos pueda ayudar a afianzar más esa suposición. Antes de seguir con las preguntas, para que no se me olvide, que había puesto aquí el testigo, porque quería enseñar, fijaos, esta figura que tenemos aquí es una cacatúa, pero es una cacatúa muy característica, que se ha probado que es un tipo de cacatúa que viene de la zona de Nueva Zelanda y que se había documentado por primera vez en una pintura de Andrea Mantegna en el siglo XV y que solo muy recientemente, gracias a la digitalización del manuscrito y a una mayor difusión de sus imágenes, un grupo de arqueozoólogos al ver la imagen pudieron pues documentar que efectivamente es que no es un invento, no es una fantasía del iluminador que decidió hacer esa ave con esas características, no, sino que está remitiéndose a un ejemplar. Y curiosamente sabemos que el sultán de Egipto le regaló a Federico II una cacatúa blanca, así que es muy probable que esta sea esa famosa ave, que además eran muy longevas, llegar incluso a 100 años. Así que, bueno, pues es otro elemento que nos hace pensar en los canales comerciales, en las conexiones. Ayer en clase, como hay bastantes estudiantes del máster, hablábamos de esa edad media global, ¿no? de cómo tenemos, que sin perder el interés en los temas más cercanos, pero ampliar el foco, salir de ese eurocentrismo absoluto y buscar conexiones con otros ámbitos culturales, con otros territorios que desde luego pues, enriquecen notablemente nuestros análisis. Lo que más me ha sorprendido es que parece la obra de los naturalistas de época moderna contemporánea. Claro, y a propósito de eso, yo veo una diferencia enorme entre estas representaciones y las de las anticas, con todos mis respetos hacia... Sí, bueno, piensa... Es decir, ¿pero en qué sentido? Pues me parece de una perfección. Has puesto una imagen de un zorro que me ha parecido especialmente, y que hay una hiena, me parece también, aunque no está coloreada. Sí, el detalle que os sí, pero bueno, es igual, cualquiera, o sea, cualquiera de estas, a mí me parece un detalle, y yo eso no lo veo en en las cantigas, esas escenas que he puesto también de los buitres. Pero tienen esta perfección descriptiva, ¿no? Sí. Y luego es curioso, da muchísima información, además habla, por ejemplo, aquí nos habla de cómo hacen las cigüeñas los nidos en el alto de las torres, algo que podemos ver en nuestro paisaje monumental actual constantemente. Esta escena de la embarcación con el alcohol en la zona de proa, también de una belleza, o bueno, veíamos, ¿no? Diferentes tipos de, no solo las rapaces, sino aves de lo más
variopintas. ¿Y los comentarios de letra están en primera persona de yo he visto esto? Sí. Es como si lo hubiera escrito. Bueno, o que quieren dar a entender esa acción directa. Puede ser una estrategia un tanto engañosa, ¿no? Pero sí que hay una relación entre la acción del rey y el resultado, ¿no? Que encontramos en esos comentarios. Sí, esa es la del que está nadando. Porque tenemos... Este está digitalizado en la Biblioteca Vaticana, Palatino-Latino 1071. Si ponéis eso en Google, pal.lat.1071, aparece rápidamente. Como va contando lo que llaman coser los ojos, como para que no se asusten y para que se vayan familiarizando con el entorno y con sus cuidadores, y cómo tienen que hacerlo. Bueno, esta escena es preciosa porque el texto dice que en el momento de liberar los ojos de los halcones, para que reconozcan a sus cuidadores, es necesario hacerlo en una habitación con una luz tenue para que no se vean sobresaltados. Y fijaos que no hay una habitación representada, pero claro, tenemos aquí esta figura con una vela, con una vela encendida. Entonces, cómo está trasladando de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo muy eficaz, bueno, esa sensación de penumbra, ¿no? Encontramos al nadador. Bueno, aquí tenéis el cuaderno que está sin finalizar, que por otro lado son preciosos los dibujos sin el color. Este manuscrito sabemos que en un momento dado salió del ámbito siciliano y está documentado en Francia ya en el siglo XIV. Y afortunadamente se hizo una traducción al francés y se hicieron varias copias de esa versión francesa también iluminadas. Y son igualmente manuscritos muy interesantes. Fijaos aquí las caperizas volando. Ese detalle que he comentado antes de cómo se individualizan cada uno de los objetos y se representan en tamaño mayor, con el instrumental científico. Luego hay una parte que cómo se tiene que adiestrar a caballo. Y ya dejamos este, que tenemos ahí la Biblia de San Luis echando humo. Por ejemplo, la parte de la alimentación, que ven todos esos detalles sobre el tipo de carne cruda que tienen que comer, el tipo de queso o requesón, huevos de otras aves. Ahí se ve que el manuscrito en un momento determinado estuvo desencuadernado. Ah, me encuadernaron al revés. ¿Más preguntas mientras voy buscando al nadador? Allí a por los huevos. ¿Esos puntitos de ahí que se llaman picado? Sí, las perforaciones. Sin embargo, la manera de hacer estos cúmulos rocosos, las montañas, es mucho más torpe que lo que podemos ver en las cantinas. Sí, pero
pregunta más del tratado de cetrería. 68 gracias. Además de la cacatúa, Sí. claro. Sí, bueno, las fuentes islámicas, vamos, el Mohamín, como decía, es una de las fuentes que representan las raíces, pájaros que se han visto, muy bien. Pero aquellas que no has visto, efectivamente, pasa que están preparando la carne, la carne cruda, que se tiene que dar. Hemos dicho 60 y... Mira, qué preciosidad. Esa espolina. ¿Cómo hacer los nudos? Los casaderos. ¿Hemos dicho 62? Creo que pone la... Por favor, espero fatal que alguien me ayude con eso. 66, 67 y 68. Así que se equivoca. Ay, 69. versos. No me digáis, además, qué modernidad, ¿no? Ese enfoque como a vista de pájaro. Para que haga énfasis en esa habilidad que tienen que tener los halconeros, que tienen que saber nadar, ¿no? Aparte de muchas otras virtudes. Y bueno, no sé, ¿qué os ha parecido esa relación que hago con la cantiga que se mete el halconero ahí a bucear? Yo lo que quiero... Totalmente. Yo hasta que no me demuestres que están mejor en las cantigas, no tengo problema. Por ejemplo, la escena del halconero que se mete en el agua en las cantigas. No, eso sí, digo los bichos. Venga, vamos a verlo directamente. No, claro. Yo quería hacer una comparativa, traes una Biblia porque para ver el tamaño. Pero está dentro de la caja. Porque es que el tamaño de las cantigas es muy potente. Estas son las cantigas y estas la vida. Esta es la... Ajá, es más pequeña. Bueno, porque es un volumen. No, pero me refiero... Porque eso... Bueno, por cada voy a confesar que en casa tengo varios facsímiles, porque lo bueno de dedicarte a trabajar estos temas es que cuando haces los estudios consigues los facsímiles. Y muchas veces los tengo así puestos en tamaño, y efectivamente las cantigas es con diferencia, y además he hecho ya esquemas de tamaño, con diferencia el más grande. Todos los demás en lapidario. El libro del saber de astrología y el libro de la teoría de los Italia tiene el mismo tamaño. Y las cantigas es con diferencia más grande, incluso más que la de la familia. ¿Queréis que hagamos así una apertura doble? ¿Te vas a arriesgar? Sí. Procede. Ponemos otra mesa o ponemos algo aquí. Algo, mirad, pásame la caja de la Biblia, la vamos a poner aquí. Es el poder de emociones en pie. Sí, claro. Qué bonito. Con eso casi no se puede competir, La miniatura francesa. Pero sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que fue cortado los folios. No se marcan. No sé si tengo las cantigas, pero bueno.
¿Qué impacto tuvo que ser cuando llegase este libro? Si es cierto que llegó como regalo de boda en 1269, tuvo que suponer un revulsivo. Obviamente, fijando unos 40 años entre una cosa y la otra, es que efectivamente necesitaría también anticuados. Y bueno, también la Biblia moralizada están haciendo referente a las piezas que pongo ahí en el centro. La idea era hacer un poco comparar el índice. Giovanni, esta foto la has utilizado esta mañana para hablar de las partidas, pero ¿qué son los historiadores? Si nos permitís el tirón de orejas, por favor, no ilustréis, o no uséis las imágenes así como si fueran cromos acompañando. Tienen una carga de contenido. No, vamos con la Biblia. Bueno, y Carlos, tenías alguna pregunta más, algún comentario. No, a mí lo que me ha interesado mucho es esa relación que has puesto, esa interrelación del margen de interpretación de las escrituras. Exacto, de las Biblias moralizadas y el proyecto alfonsino libre de mediatización eclesiástica. Pues eso a mí me parece una idea muy interesante y creo que hay que valorarla adecuadamente. Gracias, de hecho yo te agradezco igual que Laura, porque esto de comparar la Biblia de San Luis con las cantigas, si no nos haría por mi parte, porque las cantigas con muchas cantigas, pero siempre lo he tenido ahí en la recámara porque, como dice Laura, no puede ser que esto llegase a Castilla y no tuviera ningún tipo de impacto. Desde que es un compendio iconográfico cristiano grandísimo, hasta que, bueno, el hecho de que se interpretase, da la clave, justamente da la clave del significado de las escrituras, eso tiene muchísimo valor. Hay que tener en cuenta que la tipología antes, cuando Suyer trae la tipología a Saint-Denis, él lo utiliza en piezas litúrgicas que solo ven los sacerdotes. Los laicos no están viendo las piezas litúrgicas, no están viendo la cruz del altar porque están lejos. Y las vidrieras, todos dijo que las vidrieras tipológicas de Suyer solo eran para literatos porque no podían verlas ni entenderlas el resto del mundo. Entonces, la Biblia moralizada es el primer paso a la popularización del planteamiento tipológico sistemático, que luego llega a su culmen con Escribum Humanae Salvationis, que entonces es una versión grandísima y ya se populariza. Pero esto es el primer caso en el que una persona laica tiene acceso a la interpretación sistemática de las escrituras. Y en la primera Biblia moralizada, de hecho, se hace en francés vernáculo, que es mucha tela. Una cosa muy típica que me gustaría decir de la Biblia moralizada, que pasa en todas, es que vemos dos tipos de planteamientos de la creación. Aquí tenemos un planteamiento que se hace en el acto, se crea, y esto es de corte platónico. Y aquí tenemos otra creación, que es la del Hexamerón, o sea, los 6 días de creación que todos conocemos, que se narra en el Génesis, y se disponen una junto a la otra. ¿Es eso contradictorio? Según San Agustín, no, porque para San Agustín el Hexamerón era más bien una especie de planteamiento didáctico, como que la creación en sí era muy compleja, entonces se narró en 6 días para facilitar que se entendiera mejor. Eso lo vamos a encontrar en toda la Biblia moralizada. Fijaos en esta imagen, la típica imagen del frontispicio de la Biblia moralizada es la de la primera, que sale Jesucristo de pie con el compás, que esta es la imagen más reproducida del arte medieval, en portadas de libros, etc. O sea, es muy conocida. Pero esta es muy interesante también, porque fijáis aquí, ¿sabéis lo que es esto? ¿Qué es esto de aquí? La materia en forma. Con el compás, antes de la creación era materia en forma. Es una iluminación, pues eso, la que encontramos los ángeles,
vemos aquí ángeles asistiendo al Cristologo, como los demiurgos, perdón, los daemones ayudaban al demiurgo, es Jorge Platónico total. Aquí tenemos el principio que abre templo, que abre que es un comienzo icónico, porque si comienza la Biblia y todo el mundo personaría el principio en cualquiera. Y ¿qué más decir de esto? No sé si tienes alguna pregunta de esta imagen. ¿Y cuál es la cronología de la Biblia moralizada más, la primera? Pues se ha puesto una fecha de seguro a partir de 1208 y como muy tarde el 20. Se habla del 100 todavía, no se sabe exactamente, pero una de las cosas que se utilizó al principio para adaptar las primeras Biblias moralizadas fue la crítica que se veía de los estudiantes de Derecho, porque en 1919 se prohíbe el Derecho en París porque se habla de que es una disciplina lucrativa, entonces la gente se va a Bolonia y estudia Derecho. Entonces, como eso está en la primera Biblia moralizada, eso sirve para los historiadores, lo tomaron como fecha de pues en torno a 1219, pues por ahí. Pero bueno, con el estudio de Catherine Tacao, ella propone anticiparla un poco. Yo te digo, entre 1210, 1220 y por ahí. No sé. ¿Qué más contaron de esto? ¿No está alguna de las que has utilizado? Aquí tenemos una cosa que me gustaría que también viéramos, que esto también es de la moralizada. Se ilumina las aperturas y luego se deja vacía. Y esto ha sido muy interesante para entender cómo se hizo la Biblia de San Luis, porque si lo miras con la luz adecuada, se podía ver un relieve en el pantano. Normalmente se ve como el esquema y ya está. Pero en la Biblia de San Luis se ve cierto relieve que nos indica que se hizo un modelo y ese modelo se ponía en el folio y entonces se trazaba con fuerza y eso era lo que dejaba la marca. Y así se hizo la Biblia gemela, la Oxford Paris Londres, que es un poco un modo de hacer manuscritos un poco en cadena, ¿no? Por eso son tan parecidas. Claro, eso es inaudito. La relación que hay en estas Biblias es inaudita, no tiene paralelos. No hay una familia de manuscritos que tenga esta relación de dependencia unas con las otras. La primera Biblia moralizada, la segunda coge su texto, fíjate que la primera es el francés vernacular y la segunda es en latín. Pues podría decirse que se coge el texto de la Vulgata y se parafrasea. Pues no, se coge el texto de la primera Biblia moralizada en francés y se traduce al latín. Y esta segunda Biblia moralizada será fundamental el texto para esta tercera. Un detalle, fijaos cómo se ven los orificios del compás para trazar los medallones. Eso se ha visto como una metáfora también de los hacedores de los manuscritos, igual que Dios con su compás hizo el orden, como vemos al principio del manuscrito, los hacedores harían el compás, harían la mise en page con ayuda del compás. Una cosa interesante es que se ha hablado de cómo las Biblias moralizadas tomarían el tratamiento tipológico de las piezas de orfebrería, los esmaltes mosaicos, que es eso, que tienen un pico en el que se hace mucho, que es finales del siglo, en torno al año 70, 80 del siglo XII. Pero no solo se tomaría ese planteamiento tipológico, sino también el lenguaje visual con el que se plasma. Christianek dijo que estas florecitas que vemos aquí, ¿las veis? Serían como los remaches en los que las piezas de orfebrería se anclarían los medallones a las piezas. Y como eso nos está hablando de cómo esto se traslada el planteamiento tipológico, sino también el lenguaje visual. En esta Biblia se ve un poquito, porque cada vez conforme se van haciendo personalizadas en referentes se va perdiendo un poco, pero en la Biblia moralizada, en la primera, es muy evidente. A ver qué más. ¿Puedes cerrarlo así? Aquí tenemos la cantidad 10, la de rosa, las cosas. O bueno, también la 110. Es que aquí están en una escala menor y por eso la famosa presión. Ahora vemos la otra.
144. Y hasta aquí vemos cómo Caín mata a Abel, y eso lo vemos como una prefiguración de la resurrección. Los judíos matan a Jesucristo. Aquí tenemos a Adán y Eva. A ver si vemos. Chicas, intentad en la medida de lo posible así para no quitar la visión. He habido a lo mejor será mi ignorancia, pero cuando han mostrado la cantiga autobiográfica del arconero rescatando el arcón, o sea, la narrativa visual se leía de derecha a izquierda, Sí, me parecía. sí, va haciendo así y aquí hace como un quiebro. Y yo le estoy dando vueltas a por qué, y no sé si tiene que ver como si fuera una señal de cierto respeto, porque la estructura habitual de la lectura que tenemos de las cantigas pues suele tener un esquema similar, pues el inicio de la historia con la presentación de los personajes, cómo se va desarrollando la acción y termina siempre con el agradecimiento, la loa a la Virgen que aparece en la sexta viñeta en el altar, ¿no? Y en esa historia no tenemos la presencia de la Virgen en ningún momento. Y estos días, pues fíjate, entre la muela roja y pensando en estas cosas, y me dio por darle vueltas a ese tema, si a lo mejor, bueno, pues poner en esa viñeta la escena del rey a lo mejor era como demasiado osado, asimilar como el espacio en el que tradicionalmente siempre aparece la Virgen en el altar y que hubieran alterado, ¿no?, visualmente la lectura con esa intención. Esto es un ibuprofeno. Es que me rompí la muela antes de ayer para aquí. Y estoy un poco así. Aquí tenemos el pasaje de la Torre de Babel que se usa antes. Y los axiólogos hoy. Ya como se ha dibujado el cielo de las estrellas. Eso Nerea echa un ojo ahí. La primera vez memorializada aparece como tirando dardos desde el cielo para sabotear la Torre de Babel. ¿Sabes de en serio? La Torre de Babel. Esa es la primera Biblia moralizada. Ahí lamentablemente lo quitaron los sufrimientos. Es como se va indicando el libro Génesis, poniendo la parte de arriba, si no sería muy difícil guiarse sobre el manuscrito, y después está la alternancia de colores. Esta Biblia, la idea era también incluir el texto en francés, pero al final se abandonó la empresa, se tiene algunos colegios, pero no. El primer volumen llega hasta Juan, pone el Pentateuco y luego Esdras, Nehemías, Tobías. O sea, eso es de muy triste, dejarse folios en blanco, eso Era muy costoso. claro, estamos acostumbrados a tener fotos fácilmente, pero la foto no estaba fácil. ¿Sabemos qué tipo de pergamino era? ¿El animal? Pues yo ahora mismo no me acuerdo. Parece muy blanco. Parece muy blanco. No sé si se ha analizado, si todavía tenemos ese dato. Dentro de poco vamos a analizar, aprovecho la pregunta de Dani, con los nuevos análisis que se están aplicando desde la biocodicología, vamos a analizar los pergaminos de los manuscritos alfonsinos para saber los animales. A ver qué sorpresas. ¿Alguien tiene capricho por ver alguna en concreto? Perdón, estabas haciendo una Quiero y demás. Las lentas. Coño, porque también tengo que estudiar para tú lo tienes aquí. mira, tengo que buscar. De
hecho te vas a reír, pero es la imagen que este año utilizo para el campus virtual. Sí, que es fantástica. Bueno, y es la imagen que tengo en mi academia.es. Y además me parece preciosa la cantiga esa, cuando dice, si se pudiera todo el cielo fuera pergamino y los mares que son grandes fuera tiza, pues así. ¿Qué te parecen estas granjas? Ahí voy, o sea, tú comparas eso con No, es cierto, me parece un comentario muy pertinente que el iluminador que está trabajando en el de arte de Nandi está realizando las figuras de las aves es verdaderamente excepcional. Y aquí pues no se ve. No lo convences. Mirad esto en toda la clave de cómo se hizo. Este es el final del Génesis, desde aquí ya Génesis, aquí yo pone Escriti, Liber, Génesis, o sea, aquí se acaba el Génesis, y aquí Incipit, Liber, aquí es la lectura. Fijaos aquí. ¿Qué pasa con el texto? Se adapta a la iluminación, que nos dice eso. Que primero se hizo la iluminación y luego el texto. Primero se ponía el dorado y luego se iban añadiendo los pigmentos por capas y finalmente el texto. Es bastante curioso que estos casos de nos salimos del medallón se muestran mucho en carros tirados por animales. Es un modo de representar el movimiento como se sale del sitio. Es curioso porque efectivamente lo habitual es que se circunscriba y en este caso, o sea, dando un protagonismo a las ruedas, que es un poco más absurdo, Pues sin sí. embargo. Y como os he puesto antes, en algunos medallones se representa la anunciación, la ascensión, el nacimiento, o sea, dice, cuando quieren llenarlo, lo llenan, ¿no? Y aquí lo que tenemos es cuando se muere el padre de José y se lo lleva, según su voluntad, y tocarlo del director del mundo. Mira, bueno, además tenemos que pensar que este es un facsímil, además es un facsímil antiguo, es del año 71, ya este facsímil ha quedado bastante desactualizado. Bien sabes que el facsímil del 2011 que hicimos hace unos años pues tiene otra calidad, aún así este es perfectamente válido para lo que estamos haciendo, pero Eso es fantástico. estoy dando el curso de... que no es la única vez que aparece, porque hay otra cantiga, no recuerdo el número, que habla de un viaje por mar y que hay una tormenta y que... ¿La de Licón? Bueno, La del icono aparece en un paisaje marino, pero no aparece nadie caminando bajo las aguas. Hay otra en la que una mujer está invadiendo bajo las aguas y es muy potente. Pero fíjate, hablando de la manera, la calidad, de cómo representan el volumen de los cuerpos, la tonalidad. Por eso me extraña, efectivamente. Mirad, esta es una escena típica que se muestra al clero corrupto para que veáis que no toda la crítica es ajena al clero. Aquí se está hablando de cuando está el pueblo hebreo en Egipto y ya no está el faraón que acogió a José. Entonces utilizan al pueblo hebreo como trabajadores, como mano de obra barata. Y entonces eso lo toman como, igual que el pueblo hebreo sufrió, los cristianos sufren las tentaciones, ¿no? Los castigos de la tentación. Y aquí vemos un sacerdote que está besándose con una mujer. Fijaos que hay un demonio que se está juntando. Alguien está cogiendo dinero con otro demonio, o sea, no es un palo, está diciendo. Mira, aquí sale también el interior, porque no lo hagamos de eso es típico de la moralizada. Aquí tenemos una representación de sinagoga, de iglesia coronada, y lo de la iglesia coronada es típico de su monte coronado. Oye, acabo de pensar en el curso.
con la estructura de las cantigas tienen un orden. Hay cantigas narrativas, que son las que, mira, el buitre, en las que se narran milagros cotidianos, y luego las cantigas decenales o de loor, que son poemas en alabanza a la Virgen, ¿no? Entonces tiene una estructura muy estable y marcada, que son 9 cantigas narrativas, una cantiga de loor, 9 cantigas narrativas, una cantiga de loor, pero tiene un elemento adicional fundamentado en el número 5. El número 5 es el número mariano por excelencia, las 5 letras del nombre de la Virgen. Las series del rosario se articulan a partir del número 5 y el número 10. Entonces, toda la estructura del manuscrito, en el fondo, es una manera también de conectar con ese marco de alabanza a la Virgen. Pero en las cantigas finales, y ahí volvemos, son normalmente un relato más largo, pero sobre todo un relato más largo desde un punto de vista visual, porque tienen como un díptico, 2 folios, y de repente estaba viendo así, abierto el manuscrito, la apertura. Pues que, ¿lo voy a pensar? Claro, si fíjate en esa de Eva María, Eva Ave, Eva María se fue. Exactamente. Cómo se intenta mostrar esa simetría, ¿no?, en la composición, y eso es muy diagonal. Claro, también es un recurso fácil, pero bueno. Tenemos unos 10 minutos. Esta es una de las de Montserrat, por ejemplo. Dentro de las cantigas hay como cancioneros dedicados a santuarios. Son muy conocidas las cantigas dedicadas al santuario de la Virgen de Salas, o por supuesto las de Villasilda o las de Castrojeril, pero también hay un grupo importante de cantigas dedicadas a Montserrat, que bueno, veis en Montserrat como aparece representado esa capacidad de observar también, ¿no?, y de trasladar a la composición, aunque sea de una manera a veces esquemática, pero elementos que sirven para identificar, para conectar con lo que se está representando. Esto es la del Levítico que ponía antes, con las obleas. El Levítico es un libro que en la primera Biblia moralizada también se incluye, que es bastante llamativo, porque la primera Biblia moralizada incluye muy poquitos libros del Antiguo Testamento. Que se decida eliminar el Levítico, a mí me parece propio de ese legado de las piezas litúrgicas, eucarísticas. Por eso se pone en ese manuscrito como que esa asociación con esas piezas de rito litúrgico. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Martín, ¿alguna cosa? ¿Alguna de guerra? ¿Alguna de guerra? Dime cuál quieres. No recuerdo el número. 182 igual, pero no sé si igual. El estandarte de la Virgen. Sí, No recuerdo. la 84. Bueno, además, tema de guerra para las jornadas de estudios alfonsíes, que ya adelantaba Esta es la fuente. Claro. ¿Cuál hemos dicho? Bueno, aquí tenemos. Esta es la de cuando se encuentra Jaén. Esa es preciosa. Está el muro y el cristiano. Ah, sí, se sí. saludan. Sí, es la de la traición. Sí, aquí están. Saludándose. Y luego le traiciona el moro, no era moro, le traiciona. Antes era Claro. Si no, de la población, ¿cuál es? La población de frontera es.
es una población fronteriza. Entonces es un alcaide de una fortaleza que es muy amigo del alcaide de otra fortaleza cristiana. Pues son muy amigos, se dan un abrazo y al final pues el alcaide moro se va al rey de Granada y le dice que tiene un sistema estupendo para conquistar la plaza. Y es que como el otro, cada vez que se veía, iba sin séquito militar, sin nada, dice, bueno, vamos a vernos otra vez. Entonces van a verse, el otro pobre sin séquito, y entonces y el propio rey de Granada... Además, muy de abrazo de Judas. Claro, no, pero el propio rey de Granada le recrimina. Le dice, hombre, pero eso es Un poco de dignidad. Pero bueno, al final se aprovecha. ¿Nadie tiene preguntas así concretas? Para Toni, ¿hay algún hereje representado? Bueno, claro, sí. Sí, se Una imagen representa, que a Vicente, ahora mismo no recuerdo ninguna, pero a Vicente, por ejemplo, se representa judíos, se representa judíos, por supuesto, y como normalmente se representaba así desde la Edad Media, con la ilustración haciendo sacrificios, rindiendo, seguro que hemos hablado por ahí, rindiendo culto a ídolos. Sí, es muy frecuente eso. Sin embargo, en las cantinas la manera de representar a los judíos es muy amplia. A veces sí están estereotipados, pero en muchas otras ocasiones no hay rasgos que los identifiquen. ¿Veis que tiene una bolsa de dinero en la mano? Sí, que hay un cordero como alusión a estos sacrificios, que eran los sacrificios del Antiguo Testamento, pero con el Nuevo Testamento ya no tienen que hacerse, tienen que hacerse de acuerdo al sistema. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta o comentario ya concreto con esta imagen de los buitres. Esta cantiga la verdad es que es interesantísima porque narra la historia de un hombre que es acusado falsamente y es torturado y de hecho lo matan y finalmente se demuestra que él no había cometido de lo que en principio se le acusaba, y las aves carroñeras respetan su cuerpo. Pero no se lo comen. No lo resucita la Virgen. No. A veces la Virgen tiene unas acciones un poquito... Sí. Bueno, pues espero que os haya interesado. Os ha interesado mucho y yo creo que ha sido muy ilustrativo este último ejercicio que hemos hecho. Entonces, bueno, si no hay más, yo no sé si el representante de CEU quiere decir algunas palabras para cerrar. Muchas gracias a la Complutense por su acogida. Muchas gracias. Gracias a Alejandro también, disculpa antes con querer resumir totalmente, pues por supuesto también agradecer al Instituto de Historia del CEU su colaboración y bueno, que también nos permita hacer este tipo de reuniones. No sea la última vez, a ver si volvemos a hacer algo juntos aquí. Estaría muy bien, os habéis acogido muy bien. Y gracias a todo el mundo por estar aquí un viernes por la tarde.